Los casos de violencia política en Estados Unidos parecen estar volviéndose cada vez más frecuentes. Al reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk se suman episodios como los intentos de asesinato contra Donald Trump el año pasado y el homicidio contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, lo que demuestra que este tipo de violencia sacude todo el espectro político del país. Para analizar este tema saludamos a esta hora a Rodrigo Balbarena Garza. Él es politólogo, máster en ciencia política de la American University y periodista. Rodrigo, bienvenido a France 24. Muchas gracias, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Rodrigo, primero, ¿qué factores explican el aumento de esta violencia política en Estados Unidos durante estos últimos años? Creo que es un tema multifactorial. Para empezar, quería dejarle claro a la audiencia que este terrible asesinato de Charlie Kirk se debe de condenar sin matices y sin tibiezas. Más allá de ideologías políticas, tenemos que tener claro que en una democracia la política no se pelea con balas, no se pelea con golpes, no se pelea con violencia política. Se pelea con ideas, se pelea con votos, se pelea con discusiones civilizadas. No, la violencia no puede ser un recurso político porque esto engendra más violencia. Ya decías, ya platicabas un poco los antecedentes de violencia política que ha venido viviendo Estados Unidos en los últimos años. Yo le agregaría claramente la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos en el 2001 y también la incursión de un asaltante a la casa de Nancy Pelosi cuando todavía era la presidenta de la Cámara de Representantes, en donde pues fue violentado el esposo de la congresista. Es un tema multifactorial. Claramente tiene que ver el acceso indiscriminado a las armas que existe en ese país. También tiene que ver el discurso político que cada vez es álgido y polarizado, y también tiene que ver un poco la justificación o la normalización de estos eventos políticos, o más bien de la violencia política como eventos políticos, algo que no debería de ocurrir en una democracia liberal. Rodrigo, figuras republicanas están culpando de estos ataques a la izquierda radical. ¿Avivan estas afirmaciones la tensión, generando este ciclo interminable? Usted lo decía, la violencia engendra más violencia. ¿Va la cosa por ahí? Creo que sí, creo que hemos visto respuestas tanto de la ala más radical de la derecha estadounidense como también de la ala más radical de la izquierda estadounidense que han publicado, si uno se mete a TikTok o a Blue Sky el día de hoy, puede ver mensajes de personas felices de que hayan asesinado a Charlie Kirk simplemente por cómo pensaba. De nuevo, esto se tiene que condenar sin matices. Creo que es un reflejo de qué tan podrida está la discusión pública en Estados Unidos, tanto del lado de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Y es un momento, estos momentos deberían de ser pues catalizadores para la unificación nacional. Un presidente decente hubiera salido el día de ayer a claramente condenar el asesinato, pero llamar a la reconciliación. En cambio, vimos al presidente Donald Trump salir en la oficina oval a decir que iba a perseguir a todos los culpables y un poco dejó entrever que incluía a los culpables a todas las organizaciones de izquierda, cuando, por cierto, no sabemos todavía quién fue el asesino. Todavía no lo han atrapado. Hoy en la mañana el FBI dio a conocer dos imágenes de quien presumen fue el asesino, pero aún no sabemos los motivos, las razones por las cuales lo hizo, si actuó solo o no actuó solo. Entonces no es tiempo, sobre todo a esos niveles políticos, no es tiempo para pues especular, sino más bien para llamar a la reconciliación. A propósito de esto que usted menciona, Rodrigo, este tema de la violencia y sobre todo de la inseguridad que alega el presidente Donald Trump, es algo que él mismo está aprovechando de cara a las elecciones de medio término que son ya el próximo año. ¿Esta retórica es algo que realmente cala en el electorado estadounidense? Creo que sí, tristemente. Donald Trump es un experto en encuadrar
temas mediáticamente. Es un genio comunicador, no lo podemos negar, y así como politizó los atentados en su contra en la elección del año pasado, está politizando este terrible asesinato que de nuevo hay que condenar sin matices. Sin embargo, el problema de eso no es que pueda resultarle en activos o en ganancias electorales, sino que el problema es que, de nuevo, la violencia engendra más violencia. La ciencia política tiene muy medido que estadísticamente es más posible que un evento de violencia política ocurra si acaba de ocurrir un evento de violencia política. Por lo tanto, estos eventos son como fichas de dominó. Uno lleva a otro, lleva a otro o lleva a otro. Entra una sociedad en una espiral de violencia política de la cual es muy difícil salir. El mismo Estados Unidos ya había experimentado esto en la década de los 60 con los asesinatos, por ejemplo, de los dos hermanos Kennedy y de Martin Luther King. Una espiral de violencia que le costó muchísima sangre a ese país. Y de nuevo, tenemos que condenar estos hechos para evitar que Estados Unidos y por consiguiente muchos países del mundo entren en estas espirales de violencia que no le hacen bien a nadie y que solo derraman sangre. Ahora, ¿qué papel están jugando las redes sociales en esta amplificación de la violencia? Usted lo mencionaba hace un momento, es fácil entrar a redes sociales como Twitter, poner el nombre de Charlie Kirk y encontrar un sinnúmero de publicaciones en las que rescatan sus posturas, que eran un poco también radicales, hay que decirlo. Entonces, ¿qué papel juegan estas redes sociales aquí? Juegan un papel importantísimo. Las redes sociales se han convertido en cámaras de eco de los dos extremos. Y como bien dices, Charlie Kirk fue un actor que supo utilizar esas cámaras de eco y atraer a varios jóvenes, sobre todo hombres que estaban desinteresados en la política, radicalizarlos y hacerlos partícipes en la elección del año pasado. Pero creo que lo que vimos ayer y hoy en las redes sociales es terrible, porque estas dos posturas extremistas, los que celebran el asesinato y los que dicen que estamos ya casi en una guerra civil, son las publicaciones que más destacan simplemente por las cámaras de eco, pero también porque al ser muy polémicas, el otro lado reacciona a esas publicaciones, lo cual genera más engagement, lo cual genera que el algoritmo impulse más esas publicaciones y que tal vez, sí, mucha gente las condone, pero también mucha gente que igual y no está tan enterada políticamente, les pueden llegar estas publicaciones y pueden ser radicalizados a su vez, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Así que, de nuevo, tenemos que alzar la voz, decir, condenar abiertamente que esto se debe condenar sin titubeos y exigirle también a los dueños de las redes sociales que tenemos que evitar que cuando los temas se salen de control, como el día de ayer, por ejemplo, los videos tan gráficos de una persona que grabó el asesinato a metros de distancia se difundan como si fueran unos videos de gatitos. No es normal y no es sano socialmente. Bien, Rodrigo, ahora, ¿podemos hablar de que hay un patrón en este tipo de casos o simplemente son hechos aislados que se han vuelto muy mediáticos? No, yo creo que sí hay un patrón. Ya habíamos hablado de pues todos los casos de violencia política que han existido en el país en los últimos años. Y aquí el hecho no es encontrar culpables. De nuevo, es un fenómeno multifactorial. Pero creo que no podemos aislar este caso como de, un loco le disparó y ya, no pasa nada más. Porque si cometemos ese error, entonces nos quedamos ciegos ante lo que viene. Porque de nuevo, la ciencia política ha demostrado que estadísticamente es muy probable que cuando se concatenan varios eventos de violencia política, es muy probable que una sociedad entre en una espiral de la cual es muy difícil salir y que por lo tanto sea más probable que ocurran otros eventos de violencia política, ya sea por venganza, ya sea por extremistas que se radicalizan o ya sea porque el mismo gobierno utiliza, un gobierno que tiene tendencias autoritarias, utiliza eventos como estos para erosionar la democracia y para vapulear las instituciones democráticas. Entonces tenemos que tener los ojos muy abiertos, sobre todo en eventos críticos como el que ocurrió ayer. Bien, era Rodrigo Balbarena Garza, politólogo y máster en ciencia política de la American University. Muchas gracias por acompañarnos aquí con el análisis.